su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta de Dios. Ponemos en pie, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Es el libro de Mateo, capítulo 15. Vamos a dar lectura del versículo 21 al 28. El Señor, háblanos a través de tu palabra. Muéstranos el contexto de la fe, Padre. El contexto de poder tener esa esperanza de lo que no se ve y poder recibir esa bendición de lo que tú tienes para nosotros. Por amor del Dios Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo, capítulo 15, el versículo 21 nos dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver el contexto de estas palabras, cómo tú te manifiestas, cómo tú instruyes y preparas a todos y cada uno para que podamos creer a la verdad, podamos ver los milagros manifestarse en la vida de cada uno de los que lo necesitan. Pues así oramos por los hermanos y hermanas congregados este día y por cada uno de los siervos que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra, y aún aquellos que no te conocen, Señor, puedan tener esa fe, así como esta mujer, de salir adelante y conseguir el milagro que tanto esperaba. Por amor de Cristo Jesús, te oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Estas palabras que acabamos de leer, escritas por el apóstol Mateo, nos muestra un acontecimiento maravilloso. La fe de una persona, la fe de alguien, en este caso una mujer cananea, esa fe de poder creer en algo que yo no estoy viendo, algo que ni idea tengo, pero sé, confío y creo que así puede ser. Y estamos viendo el contexto de esta mujer por su hija enferma. Hermanos, ¿qué no hace uno por sus hijos? ¿Cuántos hombres y mujeres alrededor del mundo hacen las mil y una maravilla por sus hijos? Muchos no logran conseguir lo que quieren, porque las cosas que hacemos a nuestra familia no están en nuestras manos y no están en las manos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Pues esta mujer estaba convencida. ¿Por qué? Ella veía el acontecimiento de su hija. Cuando la palabra habla que estaba gravemente atormentada por un demonio, ¿qué idea podía venir a nuestras vidas? ¿Alguien me puede decir qué piensa? ¿Se han dado cuenta que hay personas que son catalogadas locas, locos o no?
Han visto que hay locos que son pasivos. Posiblemente esta mujer, su hija era de esos locos tremendos. Esos locos que hacían cosas que usted sabe que la persona no está en sí, en su capacidad mental. Y esto es para que nosotros podamos ver que cuando tú tienes fe, tú le puedes decir a la enfermedad, mueve. Le puedes decir al contexto de tu vida, apártate. Le puedes decir a lo que tú necesitas, que lo vas a tener. Y le puedes decir en la fe, porque la fe es lo que nos da el Señor, es nuestra arma principal. ¿Por qué? Porque estamos esperanzando en algo que no podemos ver, pero sabemos que lo podemos recibir. ¿Y qué nos da esa sabiduría de poderlo recibir? Lo que hace el Señor en nuestra vida. Cuando usted está plenamente convencido de que así será, en el nombre de Jesús. Y hermanos, todos en la vida necesitamos algo. Todos queremos salir adelante. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra nos está enseñando a nosotros a poder confiar en lo que no vemos, a poder creer en lo que no sabemos. La fe de la mujer era manifestada ante Jesús, mas sus discípulos estaban incómodos. ¿Por qué? Porque la mujer gritaba detrás. Ella estaba convencida de que él la escucharía. Pero siempre hay alguien que está haciendo un estorbo en nuestra vida. Siempre hay alguien que está matando esa esperanza que usted tiene. Y hermanos, debemos de saber, debemos discernir, debemos de pensar cuándo me debo de apartar. Miren, cuando uno era joven, cuando hablo de joven estoy hablando de 12, 13. La palabra joven viene de la juventud. Calculemos hasta 19 años. Uno era bien inocente en muchas cosas. Cuando uno era niño, uno era bien creíble en muchas cosas. Y uno se va dando cuenta que uno deposita confianza, deposita creencia en las personas. Y por tanto estas personas que hacen, nos fallan. Mas esta palabra, esta fe de la mujer cananea, de Canaán, era una mujer que su fe no era por ella, sino por su hijo. Pero ella tenía esa esperanza de que sanaría. Tenía esa esperanza de que volvería a ser una persona normal. Y hermano, cuando hablo de normal, muchos de nosotros no somos normales, hermanos. Muchos de nosotros somos muy diferentes a lo que la gente puede ver y creer. Pero la palabra de Dios es la que manda, porque la palabra dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Jesús se movió del lugar de donde estaba hacia esa región de Tiro. Calculemos que él estuviera por ahí, por los lugares de Galilea, Capernaum, Nazaret, y sale de ese lugar en un viaje. Algunos creen que andaba en una gira por Decápolis, Capernaum y todas estas cosas. Pero él decide ahora llegar a esa tierra de Tiro y de Sidón. Y en el momento que se va, dice la palabra, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer se había dado cuenta, como usted y como yo, quién era Jesús. Sabemos quién es Él.
Sabemos que es el Redentor del mundo. Sabemos que es el Salvador. Es el que nos ha dado la vida eterna. Es el que está dispuesto a dar nuestro milagro. Es el que está dispuesto a ver nuestra fe. Y hermanos, conocemos grande eso. Yo quiero que usted sepa que el sermón le he titulado Una gran fe. Posiblemente estoy equivocado, porque la palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, pero eso habla del tamaño, haciendo comparación a un artículo, un objeto, una semilla. Pero yo estoy hablando de esa gran fe que debemos de tener en nuestro corazón cimentado en Cristo Jesús, en que Él pueda hacer las cosas de que yo no tengo capacidad, y aún las que tengo capacidad Él las puede hacer mejor de lo que yo las puedo realizar. Cuando dicen amén. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos de poder enfocar y de poder ver. ¿Por qué? Porque estas palabras de esta mujer que clamaba, viendo que Jesús estaba en el contorno, le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué significa la palabra atormentado? ¿Tienen idea? ¿Ah? No tenían paz, ¿sí? Hermano. Exacto. Hermanos, aquí en el país tiene una costumbre que usa la palabra hostigar. Eso se asemeja al significado para que usted pueda entender que no estaba tranquila la persona. Cuando la Biblia dice estaba en ese contexto gravemente, dígale al que está a su lado, significa que estaba mal. Estaba mal la niña. Esta palabra gravemente está mostrando la gravedad de la situación. Hay diferentes locuras, por tanto se puede catalogar que hay diferentes tipos de locos. Cuando habla en el extremo, gravemente, significa que estaba fuera de sí. Esto nos enseña de que no tenía control. Mas estas palabras, cuando te demuestra grandemente que dice atormentada por un demonio, ¿qué serían las locuras que hacía la hija de esta mujer? ¿Qué sería lo que usted podía llamar cuando usted cree que algo se ha ido al extremo? ¿Ah? Tirar piedra. Y hay un montón de manifestaciones. ¿Ah? La mirada. Pues miren, hay varias cosas como ellos actúan. Sabe que de acuerdo al nivel de locura se hacen y ellos mismos se lo comen y se lo ponen por todos lados. Ellos no están mirando el contorno, ellos hacen cosas fuera del contexto humano común. No están en sí. Y esta persona que estaba gravemente atormentada, significa que el demonio que tenía no la dejaba tranquilo. Digo, tranquila. Por tanto, esta palabra cuando dice, pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, Señor. Como que dice, hey, se vaya. ¿Quiénes pedían que la mandara?
Hermano, no le oigo. Y sabe que muchas veces los discípulos son los mismos hermanos que usted sigue y hermanas. Que te están diciendo que vas a ir a hacer a la iglesia. Y el Señor te está diciendo, mira, apartate de esas personas. El hecho de que ellos no quieran venir no significa que tú tienes que darte venir. Miren, hay miles de maneras de ser influenciado para hacer o no hacer algo. Tú tomas la decisión. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Jesús, de los discípulos hacia Jesús, no era una palabra congruente, no era algo que él le hubiera gustado haber oído. Ellos hubieran tenido que haber decidido, mira, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿La traemos? ¿O le sacamos los demonios nosotros? ¿Pero por qué no se atrevieron? ¿Alguien tiene idea? Estaba gravemente enfermo. No tenían fe, hermanos. La Biblia habla claramente que hay tipos de cosas que se necesita ayuno y oración. Por eso, cuando usted se cree ser algo, siendo nada, tenga cuidado. Los discípulos estaban conscientes que el tipo de demonio que estaba en esta mujer, ellos no podían sacar. Por eso mejor decían, Señor, que se vaya. Despídela. Miren, Dios hace las cosas a su manera. Y muchas veces, usted anda rodeado de cierto tipo de gente, de cierto tipo de personas. Lo que el Señor está haciendo es probarlo a usted, hermanos. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta quiénes en realidadmente siguen al Señor. Quienes creen en lo que usted está haciendo. Y hay mucha gente que no cree ni en ellos mismos, mucho menos van a creer en usted. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, como Jesús no le había dicho nada, ellos acercándose al Señor le decían, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Tienen el concepto de qué significa dar voces tras nosotros? Estaba gritando, hermano. Miren, si usted ha gritado cuando ha visto a su ídolo que canta, que le gusta, ¿cómo no va a gritar esta mujer que está viendo al que puede salvar a su hija? Al que le puede sacar esos demonios, ¿cómo no va a gritar? Y eso es algo que viene a la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar del contexto de los discípulos que le rogaron al Señor diciendo despídela, y el Señor escuchando que la mujer, miren, ellos tienen diferentes sonidos, ¿sabía usted eso? Son sonidos como que fuera del contexto humano. Cuando digo humano, son gritos y cosas como que aterrorizan, dan miedo. ¿Será que los discípulos se sintieron intimidados? Que estaban diciendo, no, que se vayan, despídela, deshazte de ella. Pero miren lo que es la palabra de Dios. La palabra dice con toda claridad, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra se enfoca en Israel, se enfoca en el pueblo de Dios. Había un contexto muy difícil y el contexto era muy amplio, era un contexto de idolatría, adoración a diferentes tipos de dioses. Ellos tenían capacidad para hacer una silla a Dios.
adoraban la luna, el sol, el agua, el río, el mar, todo esto. Adoraban un árbol. Adoraban becerros. Adoraban diferentes tipos de cosas. Y lo que el Señor quería que entendieran, por eso voy a enviar a mi hijo, las ovejas perdidas, a los que están adorando lo que está fuera de mí. ¿Están entendiendo, hermanos? Yo quiero que usted tenga claridad. Aún hoy en día muchos están adorando cosas fuera del contexto de Jesucristo, hermanos. Y cuando hablo de Jesucristo estoy hablando del poder del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso era porque había enviado a su Hijo. Lo envió a las ovejas perdidas. A cada uno de estos hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, que estaban desviados del camino de su Hijo, estaban desviados del camino de Dios, estaban en un contexto muy difícil de su vida. Es por eso que esta palabra habla de esta manera. Había sido enviado para salvar primeramente al pueblo de Israel. ¿Alguien tiene idea qué significa la palabra ovejas perdidas? ¿Qué significa? ¿Qué entiende usted por ovejas perdidas? La gente que ha estado en la iglesia Tiene razón. Y cuando habla usted del contexto, lo está hablando en el contexto universal. Quiero que usted se pueda enfocar que ese mismo contexto se había aplicado primeramente al pueblo de Dios. Y posteriormente el contexto se da al resto del mundo. ¿Por qué? Por eso el libro de Juan nos da la enseñanza que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron más. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí se enfoca al resto del mundo. ¿Por qué? Porque viene a su pueblo y lo rechaza. Vienen las ovejas perdidas de Israel y no entendieron. ¿Qué significa? Debemos de ser nosotros, que no somos israelitas, darle gracias a Dios por habernos tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque su palabra es clara. Mas nos dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socorro. Miren, hermanos, ¿qué hizo la mujer por fin? Esta mujer estaba desgalillándose. ¿Por qué? Si la palabra dice que daba gritos, era porque había tanta gente que ella gritaba de una manera en su desesperación por la salvación de su hija. Una vez llega donde el Señor, ¿por qué llegó donde Jesús? ¿Tienen idea? Le habían dicho a los discípulos, ábranle paso. Si no, no llega, hermano. Si los discípulos estaban ahí, si Él no les ordena, déjenla pasar, no llega. Y eso es lo que a veces nos mata nuestro milagro. La persona que está a nuestro lado no permite que el milagro llegue a nuestra vida porque está haciendo estorbo. Están igual que los discípulos. Sácala, no le hagan caso. Hay muchas personas de esa forma. Pero la mujer, el Señor le dice, denle paso, que llegue. Llega delante del Señor y ¿qué es lo que muestra? Diga, reverencia. Hermanos, cuando nosotros necesitamos algo, respetamos. Y esto es claro, ¿por qué? Porque esta mujer llega y le dice al Señor, ¿qué dice ahí? Socórreme. ¿Qué entiende alguien de ustedes por esa palabra socorro? ¿Qué entiende? Ayuda.
¿Qué más se entiende? ¿Ah? Misericordia. ¿Qué más se entiende? Diga, no puedo más. Hermanos, toda madre y padre sabe que llega un momento en su vida que ya no puede más con sus hijos. Usted dice, mejor Señor, me lo pongo en tus manos. Siempre han estado en sus manos. Porque la Biblia dice que son herencia de Dios los hijos. Siempre han estado en sus manos. Pero nos ha confiado porque quiere ver hasta dónde somos capaces de guiarnos. Pongan atención. ¿Por qué? Porque esta mujer le invoca y le dice, postrado delante de él, Señor, primeramente muestra su respeto. Socórreme, ayúdame, Padre. Ayúdame, ya no puedo. No dice la Biblia cuánto tiempo estaba la hija así. Ya estoy cansado. La situación no era sencilla. Y esto, usted va a ver cómo el Señor responde en esos momentos. ¿Por qué? Dice la palabra, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y estas palabras están mostrando que vale más una persona que un perro, un animal. Y no era bien visto que usted le diera de comer a un perro y habiendo una persona teniendo hambre que no tenía cómo comer o cómo sustentarse. Era más valedero darle ese pan a una persona que dárselo al perro. Por eso el Señor está siendo claro en su contexto. No está bien tomar el pan de los hijos. Y le hace énfasis de quién es el pan. ¿Por qué? Porque la obligación, si lo queremos poner de esta manera, de un padre es de alimentar y proveer para sus hijos. Miren, no sé qué día venía caminando o en el carro, no me acuerdo, y vi un señor o señora como con 8 o 9 perritos, hermano. ¿Tiene usted idea cuántos perros hay en el país? Miren, antes había un como departamento o ministerio que los andaba, todos los perros callejeros los pescaban. Hoy usted ve perros por todos lados y de todas clases. Ellos también comen. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso es una verdad. ¿Saben por qué? Cuando usted come, siempre caen pedazos. Pero quiero que usted pueda entender el contexto. Esto es diferente. Lo que ha caído no es que usted se lo ha dado. Y es por eso que el Señor se enfoca en lo que dice la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer había utilizado unas palabras muy sabias. ¿Qué hacemos nosotros si venimos? Mire, pastor, ¿cree que puedo orar por mí? Porque ahí tengo un problema en la casa, o mi hija, o mi papá, mi abuelo, mi esposa, o mi esposo está enfermo. Y el pastor le dice, mire, venga más tarde. ¿Qué diría usted? ¿Entendería? Posiblemente el pastor está en una condición de que en el momento no pudo orar con usted, pero le digo en otro momento. Lo que hacemos es que nos enojamos, nos molestamos, ¿sí? Y ahora ¿quién se cree? No es que se crea lo que usted piensa, pero usted tiene que ver el contexto sabio de esta mujer.
Porque le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, yo no sé cuántos han tenido perros, pero hay perros que comen mejor que uno. ¿Sabía usted eso? Conocí personas que a su perro lo alimentaban con un pollo diario. ¿Usted está oyendo, hermano? Cuando muchos de nosotros comemos un pollo, si acaso cada 3 años. Y ese animal lo tenía con un pollo diario. Miren, se hizo tan gordo que le dio un ataque al corazón. Se murió. Se murió, hermanos. Mucho. Pero la palabra de Dios es el enfoque que nosotros debemos de aprender. Aún estos animales comen, pero es diferente que coman, que usted le esté dando lo mejor de la parte de la comida a lo que está cayendo de lo que usted está comiendo. Mas la palabra dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, ahí está lo bueno, oh mujer. ¿Sabe qué es eso? Diga, admiración. Allí él se admira, oh mujer, como quien dices, de verdad quieres lo que quieres. Miren, hay un tipo de mujeres que son persistentes. Miren, no dejan de que esa gota debe caer hasta que se rompa y se abra el hoyo, hermano. Hay mujeres que cuando dicen a orar hasta conseguir el milagro, le dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué tan grande es nuestra fe, hermanos? ¿Qué tan grande que nos pueda motivar para entender que en el momento vamos a esperar un poquito más? Que nos pueda motivar para que entendamos de que en el momento no es que el Señor no nos quiere dar, están viviendo situaciones, están viviendo consecuencias. ¿Alguien tiene idea de que puede ser una consecuencia de tener tantos miles o millones de dólares? Uno, la gente que ni quería saber de ti te busca. Tu familia que estaban enojados contigo te buscan. Y hay quienes hasta te pueden matar por quitarte lo que tienes. Tu fe es grande, le dice el Señor aquí en la palabra de Dios. Grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Hermano, miren lo que le está pidiendo al Señor. Pero no pida sin fe, porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pida con fe, pida creyendo de que va a recibir lo que no ve. ¿Por qué? Porque usted también tiene una fe grande cuando dicen amén. Usted está creyendo, hermanos. Y esta palabra es para que usted despierte, porque dice, haga como quiera contigo, mujer, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Alguien entiende esas palabras que quiere decir? Su hija fue sanada desde aquella hora, de inmediato. ¿Cómo puede saber la mujer eso? Tenemos el caso de uno de los capitanes o guardias o uno de los grandes centuriones que llegó a Jesús también para que sanara a su hijo que estaba lejos. Él lo está manifestando que la hija no estaba cerca, posiblemente no estaba con ella. Está enseñando que desde aquella hora significa que desde el momento en que él le dijo, tu fe es grande, el milagro se estaba dando en el lugar donde estaba la persona. Si la hija estaba en casa, allá se estaba haciendo el milagro, porque grande era la fe de esta mujer.
Y es por eso que esta palabra lo manifiesta, que su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Porque cuando ella regresara al lugar donde estaba su hija, se iba a dar cuenta que estaba normal. Así como aquel centurión se dio cuenta de que su hijo había sido sanado, había despertado otra vez. ¿Y cómo se dio cuenta el centurión de que su hijo había despertado? Llegando, lo primero que hizo fue preguntarle a los criados. Miren, ya como a qué hora empezó a reaccionar. Y los criados le dieron a dar a la hora que estaba con Jesús. Hermanos, Él es el de los milagros. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Tener una fe grande. Porque grande es el que hace el milagro y se llama Jesucristo. El que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura, paz a todos aquellos que se usan en la escritura. Pero te doy gracias, Señor, que el nombre sea glorificado en todo momento. En Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.